y sexóloga clínica, soy líder del grupo de ginecología y obstetricia de la Clínica Las Américas AUNA. Hoy vamos a abordar un tema relacionado con todo lo que tiene que ver con la sexualidad posterior a la estancia en cuidado intensivo. Si bien el tema es centrado hacia la sexualidad, vamos a entender que esto es una situación que abarca muchísimo más allá y tenemos que enfocar al paciente de una manera muy integral. Entonces, me confirman por favor si se está escuchando bien y si se están viendo las diapositivas. Sí, doctora. Ok, perfecto. Entonces, como esta charla, es probable que aquí estén familiares de pacientes, personal de enfermería o personas que hayan tenido contacto con pacientes o bien pacientes, que sería ideal que estuvieran aquí en una unidad de cuidado intensivo. Es importante que tengamos en cuenta que es un área donde se expone la fragilidad del ser en todo su espacio. Es un sitio donde las personas tienen que dejar al lado sus prejuicios, su pudor, para que una persona que no conocen, que le está ayudando en la situación más crítica de su vida, va a abrir sus piernas, va a limpiar sus genitales. Alguien, un intensivista al que le tengo mucho cariño, decía que es donde se expone la mayor fragilidad del ser. Son unidades de alta dependencia, donde está la vida básicamente en juego, y a raíz de la cantidad de tecnología que ha venido surgiendo con el paso de los años, los pacientes tienen muchísima más probabilidad de salir adelante, pero eso hace que venga de la mano de una cantidad de secuelas con las cuales ellos pueden sufrir, no solamente el paciente, la pareja y la familia que está alrededor del paciente. Entonces eso implica que haya un cambio de paradigma en el abordaje del paciente crítico y que haya una finalidad pues, de conseguir una mejora en la calidad de vida poshospitalaria, no solamente tratar de sacar al paciente en unas condiciones específicas, sino que tratar de que el paciente salga de la mejor manera en una serie de aspectos que también necesitamos que estén bien. Entonces, a raíz de esto y con todo el progreso de la medicina en cuidado intensivo, hablamos del síndrome post-UCI, que son una cantidad de síntomas físicos, cognitivos, mentales, que solamente están provocados primero por la condición crítica del paciente, por una enfermedad de base que está agravada o por una situación establecida inmediatamente, y es el hecho de estar ingresado en una unidad que conlleva un deterioro de la calidad de vida durante su estancia y posterior al alta. Eso va a influir drásticamente en el pronóstico que tenga a largo plazo del paciente. El ingreso puede afectar, como lo hablamos ahorita, no solamente al paciente, sino al entorno del paciente propiamente. Entonces, las unidades se han venido apropiando y en la Clínica Las Américas han estado llevando una labor bastante grande para humanizar las UCIs, para hacer que el ingreso del paciente no sea solamente hacer la resolución de su enfermedad, sino también tener en cuenta una serie de puntos psicológicos, físicos, sociales, que hacen que el paciente salga bien de una manera integral. Entonces hay una cantidad de estrategias para poder generar un impacto sobre ese síndrome post-UCI del que les hablaba anteriormente. Entonces es básicamente iniciar un proceso de rehabilitación desde el mismo momento en que el paciente ingresa a la unidad de cuidado intensivo, no solamente con su paciente, sino con toda la familia que está alrededor. Hacer diarios de UCI, escribir diariamente los pacientes, la pareja, los familiares, qué es lo que está pasando, todas estas cosas que pasan alrededor del paciente. Propiamente, cuando nos adentramos en el tema fundamental de la charla, que es la sexualidad, tenemos que entender que la Organización Mundial de la Salud nos dice que la sexualidad humana se define como un aspecto central del ser humano, ¿sí? Es un método y es una forma de comunicarnos. No solamente va a abarcar el sexo y la reproducción,
como mal se llama a veces, sino que va a abarcar las identidades de género, los papeles de género, el erotismo propiamente, el placer, la intimidad, la reproducción sexual obviamente y la orientación sexual. Nosotros los seres humanos somos la única especie que no solamente asocia la sexualidad con un fin reproductivo, sino que también se asocia con un sentimiento no inducido por la ovulación propiamente y la producción de espermatozoides, sino como un medio propiamente de comunicación y de bienestar. Si nosotros logramos comunicarnos adecuadamente y si lo hacemos mediante este aspecto tan importante que es nuestra sexualidad, vamos a lograr un bienestar en todo nuestro aspecto físico. Entonces, todo este síndrome post-UCI afecta directamente no solamente el aspecto físico del paciente, psicológico, social, sino que va a afectar de manera directa su sexualidad. Hay muchos documentos donde nos dice que hay disminución del deseo sexual. Ahorita les voy a hablar de unas cifras bastante importantes. Se va a presentar disfunción eréctil en el hombre, va a haber disminución en la lubricación, la disminución en la producción de la forma en la que se produce el coito, un disconfort tanto en el hombre como en la mujer. Va a haber una disminución del placer sexual, va a haber una disfunción orgásmica hasta situaciones más severas que se expresan de manera somática como dolor relacionado a las relaciones sexuales. Incluso podemos llegar hasta situaciones de aversión sexual. Sumado a esto, obviamente tenemos que tener en cuenta que en las unidades de cuidado intensivo necesitamos tener un soporte con una cantidad de medicamentos que nos puedan proporcionar unos adecuados niveles de sedación para poder sostener los procesos de reanimación del paciente, tener al paciente con un soporte ventilatorio mecánico. Entonces vamos a encontrar que estos pacientes están polimedicados. Esta cantidad de medicamentos tienen un impacto no solamente en la sexualidad del paciente, vamos a hablar hoy pues como de sexualidad, pero tiene un impacto supremamente importante a nivel de la disminución del apetito sexual, de la lubricación, de la erección, de toda la musculatura vascular, que hace que vaya a generar un impacto bastante importante en este aspecto de su vida. Si vemos aquí, vemos como solamente un esbozo de una cantidad de medicamentos que se utilizan de una manera frecuente en las unidades hospitalarias y en las unidades de cuidado intensivo que generan una afectación directa al paciente. Esta disfunción física es supremamente importante, se presenta con neuropatías, miopatías, alteración obviamente pues en los músculos, en alteraciones nerviosas. La incidencia de estas situaciones puede alcanzar a llegar hasta el 40% de los pacientes, siendo la polineuropatía la situación más frecuente. Esto va a hacer que se generen dolores a nivel muscular y eso va a generar de una manera importante una afectación a nivel sexual. Va a haber una disfunción psicológica. Los pitos en una unidad de cuidado intensivo son constantes, eso genera una afectación en el sueño acaba con todo, disminuye la respuesta hormonal de las hormonas sexuales. Entre los supervivientes o los pacientes que salen de las unidades de cuidado intensivo se estima que pueden presentar depresión. Alrededor del 30% de los pacientes que salen de las unidades de cuidado intensivo, hasta el 70% de los pacientes pueden presentar ansiedad, pueden llegar a presentar síndromes de estrés postraumático de un 10 al 50%, estrés postraumático relacionado con recuerdos angustiosos, pesadillas nocturnas, insomnio, malestar psicológico, esfuerzos por evitar el recuerdo. Y no solamente esto, también a nivel cognitivo puede haber alteraciones de la memoria, de la función ejecutiva, del lenguaje, de la atención, de la orientación temporovisual. Tenemos que hacer una rehabilitación completamente integral. Y aquí viene un punto supremamente importante y es la afectación que le genera a su familiar y propiamente a la pareja. Por lo general, la pareja del cuidador o la pareja del paciente o el cuidador del paciente en este tipo, centrándonos en la pareja, son personas que tienen que dejar su trabajo, cambiar su estilo de vida y hasta el 20% de los familiares tienen que dejar su empleo, no logran recuperarlo y esto hace que toda su calidad de vida se altere completamente.
Ya específicamente relacionados con disfunciones sexuales, tenemos literatura que nos habla de que la tasa de prevalencia de los trastornos sexuales en pacientes polimedicados y con enfermedades crónicas es alrededor del 54%, es una tasa muy alta. Entre ellos el 38% van a tener problemas para tener situaciones relacionadas con la erección, el 42% van a tener problemas relacionados con la función sexual, el 19% van a tener trastornos de la eyaculación en cuanto al volumen del semen reducido o ausencia de eyaculación, ya sea por medicamentos o ya sea por todas estas situaciones que les comenté anteriormente. El 58% va a tener disminuida la capacidad o la intensidad de poder llegar a un orgasmo y también en algunos casos se va a presentar la aparición de priapismo, que es la erección permanente del pene, galactorrea, la producción de leche por los senos, que puede generar incomodidad en las pacientes mujeres, ginecomastia, que puede estar relacionada al consumo de algunos medicamentos, en los hombres aumento de las mamas, que puede llegar a ser muy incómodo y tener un trastorno ya dismórfico pues propio de su cuerpo. Y esto puede obviamente alterar completamente la relación que vaya a tener con su pareja. En cuanto a las mujeres, vamos a tener que los trastornos también se van a ver observados hasta en un 30% en las mujeres que están con polimedicamentos, que van a tener dificultad para alcanzar un orgasmo hasta en un 22%, van a tener una disminución en la reducción de la calidad del orgasmo, dolor o dispareunia durante la presencia del coito, galactorrea, que era lo que les hablaba anteriormente, eso genera mucha incomodidad para tener relaciones sexuales, inflamación en los senos, la mastalgia va a ser una situación que limite la posibilidad de poder tener relaciones sexuales, van a tener alteraciones en su ciclo menstrual hasta el 78% de los casos y eso también va a generar mucha limitación para que ella pueda tener una relación sexual plena. En algunas mujeres se va a presentar amenorrea o alteración. Esto, si bien no es una afectación directa, sí puede generar miedo en la paciente. Entonces, la unidad de cuidado intensivo de la Clínica de las Américas está haciendo un esfuerzo gigante para empezar a que todos estos temas se empiecen a tocar, a que los familiares se puedan acercar a nosotros, a un grupo multidisciplinario donde nosotros podamos ayudarles con todos estos procesos, no solamente durante la estancia del paciente, sino en este caso específicamente posterior a la estancia, para que podamos estratificar el riesgo que tiene el paciente y así poder ayudarle a que tenga una vida sexual plena, no solamente una vida sexual plena, sino una vida en todos sus aspectos. Va a ser muy diferente el tratamiento que se hace en cuanto a hombres con mujeres. Miren que la respuesta sexual femenina y la masculina es completamente distinta. Somos dos mundos completamente diferentes, pero tenemos muchas maneras de poder abordarlos de acuerdo a la fase en la que nos encontremos. La fisiología de la respuesta sexual es muy linda porque tiene unas fases muy específicas donde podemos identificar el problema específicamente y tratarlo desde donde nos encontremos en el punto específico de ese nivel, ya sea en la fase de excitación, en la fase de meseta, en la fase de orgasmo o en la fase de resolución. La idea es que el abordaje lo hagamos, hablemos con nuestra pareja, hagamos un abordaje de esto, encontremos los problemas a tratar y se pueda resolver. Si tenemos la posibilidad de conocer este tipo de puntos donde podemos generar un proceso, podemos hacer muchos tratamientos para que la situación mejore. Definitivamente, tener una vida sexual que no es plena y no poder disfrutar de la sexualidad es una discapacidad. Recordemos que es una forma de comunicación y es una forma de generación de placer. Debe ser tenida en cuenta por todos los profesionales de salud, debe ser abordada en la consulta, debe ser un punto para tocar en la consulta, tanto con el médico familiar como en la consulta post-UCI. Cuando el paciente sale con el internista, debe haber un punto específico donde abordemos este punto y si no, existimos profesionales que podemos ayudar en ese proceso. Es importante que sepan que en la clínica nosotros contamos con una consulta de sexología
clínica, donde podemos hacer un abordaje de todos estos temas, identificar dónde está el problema para poder hacer un manejo. Y es básicamente porque las relaciones sexuales tienen unos efectos demasiado positivos para nuestra salud. El hecho de tener una buena comunicación sexual hace que hormonalmente se generen muchas hormonas que generan un bienestar a nivel del cuerpo que hace que pueda disminuir la frecuencia cardíaca, pueda mejorar la presión arterial, haya mejores posibilidades de conciliar el sueño y obviamente toda la cuestión social y psicológica que hay alrededor, tener una mejor comunicación con nuestra pareja. El sexo no va a empeorar necesariamente los síntomas, al revés, el sexo va a generar situaciones de bienestar, actúa como relajante muscular y se cuenta como ejercicio físico. Es entendido que este tipo de pacientes pueden tener una serie de limitaciones físicas, cardiovasculares, respiratorias, que hacen que lo limitan, pero existen herramientas que nos pueden ayudar a estratificar el riesgo del paciente para nosotros poder decirle qué poses puede hacer, qué medicamentos incluso puede consumir y cómo puede llegar a tener una vida sexual plena. Las relaciones sexuales pueden aliviar el dolor, pueden mejorar el estado de ánimo, pueden mejorar el sueño, el funcionamiento del sistema inmune, pueden mejorar el tono de los músculos pélvicos y pues tiene unos beneficios adicionales, reduce el cáncer de próstata, de mama, disminuye la posibilidad de enfermedades coronarias, disminuye la ansiedad, el estrés, previene la depresión. Es importante que hagamos una consulta. Dependiendo del paciente y de acuerdo a lo que les comentaba ahorita, que lo vamos a ver, de acuerdo a la estratificación del riesgo, se puede pensar en un inicio de relaciones sexuales de 2 a 4 semanas post-egreso de la enfermedad. Se debe complementar con un programa de rehabilitación para que haya una tolerancia al esfuerzo y la modificación de los factores de riesgo. Es importante que tengamos en cuenta que este tipo de pacientes pueden salir con una cantidad de dispositivos médicos que pueden generar una limitación para estas situaciones. Entonces podemos tener pacientes con traqueostomías, pacientes con gastrostomías, sondas vesicales, que hace que limite de pronto poder tener una relación sexual plena, pero es importante que tengamos en cuenta que esto no contraindica el hecho de que el paciente pueda disfrutar de su sexualidad. Hay mucha literatura donde nos dice que simplemente es cuestión de reubicación de los dispositivos y de acomodarlos de una manera específica. Simplemente tratar de tener una muy buena comunicación con su pareja para poder buscar las estrategias que el paciente necesite. Hay muchas tablas ya en cuanto a cuando ya se ha hablado de esta situación con el paciente y necesitamos un poquito más de ayuda con respecto a la parte médica. Existen unas tablas de clasificación que nos ayudan a poder ubicar al paciente para poder darle unas medidas específicas para que pueda ejercer su sexualidad. Miren que hay muchas tablas donde uno puede evaluar, estratificar el riesgo, entender que hay pacientes que obviamente esto les implica una demanda física, entonces vamos a tener la posibilidad mediante exámenes clínicos de saber si el paciente es un paciente de bajo riesgo, de riesgo intermedio o de alto riesgo, para nosotros saber qué estrategias utilizar, pero independientemente del riesgo, no limitarlo a que pueda iniciar su vida sexual de una manera segura. Por lo general, el paciente que sale de las unidades de cuidado intensivo son pacientes que ya tienen una cantidad de exámenes que nos pueden ayudar para nosotros poder estratificar el riesgo del paciente, o en la medida en la que va avanzando el tiempo y vamos viendo que el paciente viene en un proceso de recuperación, poder modificar el riesgo y poder ayudarlo con estrategias farmacológicas que pueden ayudar a que él tenga una vida sexual más plena. Entonces, hay unas estrategias dietéticas, estrategias ambientales, psicológicas y de medicación. La idea es, en cualquiera de los escenarios, que evitemos el consumo, que el paciente cuando sale de la unidad tenga hábitos de vida saludable, no solamente para el inicio de las relaciones sexuales, sino para un proceso de recuperación adecuado, que se evite el tabaco, que haya limitación en el consumo de alcohol, que haya un retraso en la actividad sexual hasta 2 horas o más después de haber ingerido alimentos.
pueden, algunos pacientes, por ejemplo, los pacientes que tienen polineuropatías o alteraciones de disfunciones nerviosas o musculares posterior a la estancia, premedicación con analgésicos 30 minutos antes de tener relaciones sexuales, reducir o suspender algunos medicamentos siempre y cuando se pueda, que puedan llegar a tener un impacto negativo en el funcionamiento sexual. Definitivamente dar un manejo de la depresión en caso de tenerla o un manejo del insomnio en caso de tenerlo, porque la mayoría de estos pacientes, como lo observábamos anteriormente, puede llegar a tener depresión o insomnio que pueden generar un impacto en esta parte. Planificar la actividad sexual para saber el momento en el que el nivel de energía del paciente pueda llegar a ser más alto, en el que el paciente esté más descansado, en el que el paciente esté relajado. Es importante que tengamos en cuenta que la planificación de la actividad sexual no necesariamente tiene que llegar al coito, y en este tipo de pacientes sí que es importante tener en cuenta que no necesariamente tiene que haber un coito establecido durante la relación sexual o una penetración. Existen infinidad de estrategias que nos pueden ayudar a que no necesariamente la relación sexual se base en una penetración. Entonces, dejar volar la imaginación, buscar un estado de tranquilidad y placer, hablarlo, dialogarlo con la pareja para que sea consensuado y se lleve de la mejor manera. Estrategias psicológicas. Hablar. La comunicación es supremamente importante. Comunicar los gustos, los disgustos, la necesidad de la pareja, utilizar la autoestimulación para la regulación de la ansiedad, utilizar libros de autoayuda, asistir a la consulta de sexología. Hay una cantidad de estrategias. La idea es que potenciemos los sentidos mediante el contacto no sexual. También hay herramientas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, es muy frecuente que haya ausencia de lubricación o resequedad vaginal relacionada en las mujeres, entonces es bastante importante que nos ayudemos del uso de lubricantes, el uso de masajes y estrategias complementarias que pueden hacer que el ambiente mejore para que haya una mejor experiencia. Existen terapias farmacológicas que nos pueden ayudar y no necesariamente tengan que generar un impacto en deterioro del paciente, porque tenemos que tener en cuenta que son pacientes polimedicados y que pueden llegar a tener interacciones farmacológicas bastante importantes, pero con un adecuado direccionamiento y con una adecuada asesoría lo podemos lograr. La mayoría de medicamentos que utilizamos en este tipo de situaciones no necesariamente generan un impacto a nivel cardiovascular. Existe la tibolona, la terapia con andrógenos en mujeres, la terapia con estrógeno. Hay algunos medicamentos que no están disponibles en Colombia, pero la mayoría, la L-arginina, por ejemplo, que tiene mucha evidencia clínica. Hay muchos medicamentos que nos pueden ayudar a que toda esta situación mejore. En cuanto a las posiciones sexuales, también la idea es que utilicemos posiciones sexuales menos activas. Es decir, donde el paciente se encuentre lo más confortable posible. Pueden ser posiciones semi-reclinados, boca abajo, sentados. La idea es que se disminuya el esfuerzo cardiovascular y respiratorio. Debemos tener en cuenta, obviamente, que una enfermedad crónica no implica renunciar a una vida sexual satisfactoria. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. No debe considerarse algo secundario. La sexualidad, antes, al contrario, debe cumplir un papel fundamental en la vida para el proceso de recuperación del paciente. Debe ser una forma de compartir, de comunicarse, de divertirse, se debe flexibilizar y adaptarse a la situación que tenemos en este momento. Y este es un refuerzo de lo que hablábamos anteriormente. Se mejora la salud social, mejora la salud física, mejora la salud mental, psicoemocional.
Y pues es muy importante que tengamos en cuenta, primero, que es un método de comunicación, que debemos comunicarnos desde el punto de vista de la sexualidad, que la rehabilitación del paciente no comienza desde el mismo momento de ingreso a la unidad de cuidado intensivo. Todo este proceso de rehabilitación y de acompañamiento comienza desde el mismo instante en que el paciente ingresa. Es el estado de mayor fragilidad del ser humano. Se debe tratar con muchísima más humanización, que no solamente debería estar en la unidad de cuidado intensivo, debe estar en todos los escenarios de nuestras vidas para que podamos disfrutar de una vida más plena. No sé si tienen alguna pregunta, si tienen dudas. Doctora Alejandra, muchísimas gracias por toda la información tan valiosa que nos acaba de compartir. Invitamos a las personas que se encuentran conectadas a alzar la manito, encender su micrófono y aclarar todas las dudas e inquietudes que tengamos frente a este tema. Buenas tardes, Mari. Nos puedes dejar tu pregunta en el chat o también puedes encender el micrófono. ¿Cómo podemos direccionar a una paciente post-UCI a esta consulta? Muy fácil. Desde el mismo momento en que el paciente está saliendo de la unidad de cuidado intensivo, tenemos grupos multidisciplinarios que nos pueden ayudar a hacer esa conexión. Si no, tercer piso, Instituto de la Mujer, CD80, pueden pedir una cita de consulta de ginecología y podemos ayudarles. Incluso pues, a los hombres con la parte de sexología clínica podemos iniciar una ayuda aquí en el Instituto de la Mujer. Hacemos un abordaje de la pareja. Pedimos una cita aquí en el tercer piso, en el Instituto de la Mujer. Muchas gracias, doctora. Bueno, doctora, en el chat no tenemos más preguntas. Invitamos también a todas las personas que por favor nos ayuden para diligenciar el formulario de asistencia que está en el chat de la reunión. Y bueno, no tenemos más preguntas. Agradecerles a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Muchas gracias por aceptar la invitación que desde AUNA Ideas y su línea de proyección social con la Unidad de Cuidados Intensivos de Clínica Las Américas AUNA tenemos para ustedes cada mes. Recuerden que nuestra cita es el tercer miércoles de cada mes con temas de interés y que también en la página de Las Américas AUNA está todas las grabaciones de todos los temas que hemos abordado durante este año. A la doctora Alejandra y a todo su equipo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por compartirnos todo su conocimiento. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien. Feliz tarde para todos, hasta luego. Hasta luego.